Buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén bien junto a su familia. Soy la profe Ana Karen y el día de hoy nos corresponde una nueva semana de retroalimentación correspondiente a la clase anterior, donde estuvimos viendo, es decir, reforzando un objetivo fundamental correspondiente a la unidad de los textos periodísticos, en este caso, un tipo de texto no literario de tipo informativo, como lo es la noticia. Entonces, usted debía leer una noticia de tipo científico y responder 4 preguntas de selección múltiple. Entonces, ahora en conjunto vamos a revisar esas preguntas en conjunto. Acá entonces tenemos la pauta de corrección de la noticia, donde se encuentran sus preguntas. Ya tenemos las preguntas de comprensión de lectura noticia, titulada "La reprogramación celular permite tener hijos a animales estériles". Aquí entonces tenemos las respuestas. La número 1. Según el texto, ¿cuál es uno de los primeros problemas que se debe solucionar antes del desarrollo de técnicas de reproducción asistida en humanos? Alternativa A, la aparición de enfermedades. B, el desarrollo de tumores. C, las implicancias éticas. D, los temas legales. Según el texto anterior, el primer problema que se debe solucionar antes del desarrollo de técnicas de reproducción asistida en humanos es el desarrollo de tumores, lo que se afirma en el siguiente párrafo. Cito: pero antes de poder llevarlo a cabo hay que solucionar importantes problemas, advierte Turner, quien es el científico que desarrolló este estudio. Cuando introdujeron las células en los testículos de ratones, que fue el segundo experimento que ellos realizaron, la única forma de que maduren en espermatozoides, algunos desarrollan tumores. Es un problema habitual de las células reprogramadas que habrá que evitar antes de poder llevar estos tratamientos a la clínica. Como estamos en el caso de una noticia de tipo científico, se nos presenta un estudio sobre la creación de células reprogramadas para evitar que las personas sean estériles o también para regenerar nuevos tejidos en las células. Entonces, los tumores se generan en ratones que fueron utilizados para el estudio científico en el experimento número 2, donde se inyectaron células reprogramadas en los testículos de los ratones con el fin de generar espermatozoides de laboratorio. Por lo tanto, se describe el resultado que obtuvieron en la aplicación de este método, el cual ha conseguido eliminar el defecto genético de la esterilidad. Por lo tanto, el resultado fue que ninguno de ellos presenta la trisonomía, que produce el defecto de la esterilidad en su genoma. Luego de describir el resultado que han obtenido, por ser los primeros en generar espermatozoides de laboratorio, se percataron que al inyectar las células reprogramadas en los testículos de los ratones, se produjo como consecuencia el desarrollo de tumores en algunos de ellos, considerando que es un problema habitual en las células reprogramadas el que habrá que evitar antes de llevar a cabo este tipo de tratamiento a la clínica. Por ende, la respuesta correcta es la alternativa B. Las demás alternativas se descartan, porque no son problemas que se deben solucionar para eliminar los defectos genéticos, sino que corresponden solo a ideas secundarias que nos aportan información al texto, como la aparición de enfermedades que nos introduce su lectura, las implicancias genéticas y los temas legales constituyen ideas que nos ayudan como conclusión, es decir, generar una interpretación a partir de la lectura del texto sobre cuáles pueden ser las posibles consecuencias sobre la aplicación de métodos genéticos. Por lo tanto, se descartan las alternativas de la letra C y D. Número 2. ¿Qué opción sintetiza mejor el primer párrafo del texto anterior? Es decir, sintetizar qué opción lo resume mejor.
A. La corrección de los defectos genéticos. B. La transformación de las células humanas. C. Los procesos de reprogramación en los hombres. D. La imposibilidad de manipular células germinales. Para responder la pregunta debemos conocer el significado de la habilidad de sintetizar, es decir, resumir la información del texto. En este caso, la información local del texto. ¿Qué nos quiere decir con local o el concepto de local? Ya que se refiere solo al primer párrafo. Cuando hablamos de identificar la información local de un texto, nos estamos refiriendo solo a identificarla en una parte del texto, es decir, en un fragmento o también en el segundo fragmento, dependiendo de cuántos fragmentos tenga el texto. Por ejemplo, si el texto tiene 3 fragmentos y nos preguntan sobre qué opción sintetiza mejor en el fragmento número 2, nos está preguntando por la información local, es decir, que nos vayamos a la lectura solo del fragmento 2 y resumamos cuál es el tema del que se habla. Cuando se habla del contenido global, nos está preguntando por todo el texto, es decir, debemos leer todo el texto. Si, por ejemplo, si tiene 3 párrafos, debemos leer los 3 párrafos para obtener cuál es la temática principal. Entonces tenemos que la respuesta correcta es la alternativa D, la imposibilidad de manipular células germinales, porque se plantea que las células germinales parecen ser las más difíciles de crear usando los procesos de reprogramación que sirven para transformar muchos tejidos. Estas células son consideradas como las encargadas de transmitir la vida a la siguiente generación. Este tipo de células son las que más se resisten a ser manipuladas, aun cuando sea para corregir sus propios defectos genéticos, los cuales generan enfermedades. La pregunta número 3. Según el texto, ¿qué son las trisonomías? A. Células germinales. B. Defectos genéticos. C. Procesos de reprogramación. D. Espermatozoides de laboratorio. Para responder la pregunta número 3, debemos identificar en el texto, es decir, volver a hacer una relectura de él para identificar qué son las trisonomías. Por lo tanto, en el cuarto párrafo del texto se afirma, ¿qué quiere decir afirmar? Que la información se encuentra textual. Es decir, no tenemos que concluir nada, no tenemos que referir nada, sino que solo debemos ir de nuevo al texto e identificar qué son las trisonomías, ya que con la definición o qué son las trisonomías aparece de forma textual, es decir, se presenta en el texto. Por lo tanto, es importante que usted realice una segunda lectura del texto e identifique qué son las trisonomías. Entonces se afirma que en el cuarto párrafo del texto, los investigadores describen en Science cómo han conseguido eliminar 2 defectos genéticos conocidos como trisonomías. Acá se encuentra textual la información, debidos a una copia extra de los cromosomas sexuales. Por lo tanto, según la afirmación anterior, las trisonomías son conocidas como defectos genéticos, debido a que poseen una copia extra de los cromosomas sexuales. Entonces la respuesta correcta es la alternativa B, defectos genéticos. La pregunta número 4 y última, ¿cuál es el propósito comunicativo del texto? A. Informar sobre los resultados de un estudio científico. B. Entregar una opinión acerca de aspectos éticos en la ciencia. C. Defender los avances científicos en el conocimiento de los animales. Y D. Promover una nueva técnica que puede beneficiar a muchas personas. Para responder la pregunta, debemos identificar el tipo de texto que corresponde. El texto pertenece a una noticia, como ya lo hemos visto, por lo tanto se clasifica en un tipo de texto periodístico cuyo propósito es informar, ya que pertenece a los tipos de texto periodístico de carácter informativo. Informar sobre un hecho real, en este caso se nos presenta una noticia de carácter científico,
donde los científicos, es decir, un grupo de científicos, busca generar células reprogramadas a partir de métodos con el fin de transformar tejidos. En segundo lugar, debemos reconocer cuál es el propósito comunicativo del texto. En efecto, cuál es su objetivo o su función. Por ejemplo, en este caso, el objetivo o función de la noticia es informar. Y también tenemos otros casos de otro tipo de texto cuya función puede ser informar, manifestar una opinión, entretener. En este caso, el texto corresponde, como lo dijimos anteriormente, a una noticia cuyo objetivo es informar. Por ende, la respuesta correcta es la alternativa A, informar sobre los resultados de un estudio científico. Entonces, hemos revisado la actividad correspondiente a las características de la noticia, donde usted debía leer, ¿cierto?, una noticia de tipo científico, y a partir de esa lectura de la noticia, usted debía responder 4 preguntas de selección múltiple sobre ella. Ante cualquier duda que usted tenga, no dude en escribir a mi correo y yo voy a responder sus inquietudes. Entonces nos estamos viendo en una nueva clase y en una nueva retroalimentación. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego.